noticias de la tarde. Gracias por continuar con nosotros. Oiga, el tema del homicidio del periodista Jorge Celestino Ruiz, pues la verdad es un tema que está levantando mucha ámpula. Por un lado, el gobernador del estado, Cuitláhuac García, acusa a la Fiscalía General de no haber hecho las investigaciones relacionadas a las tareas de las denuncias que había interpuesto Jorge Celestino. Por otro lado, la Fiscalía también dice que no le brindaron la protección al periodista que la había solicitado, y bueno, se habla incluso de que Jorge Winkler es una serie de contradicciones, porque el gobierno de Cuitláhuac García dicen que no hizo la tarea el fiscal Jorge Winkler para dar curso a las investigaciones de una serie de denuncias que había interpuesto el periodista del Gráfico, por cierto, Jorge Celestino Ruiz. Y por otro lado se habla de que la protección que había solicitado la Fiscalía para el periodista la había solicitado para otro lugar, y por otro lado la Secretaría de Seguridad Pública dice que se cumplió con todo para brindarle seguridad, y con todo y lo que haya sido o no haya sido, si le pusieron pues lo mataron, y si no lo pusieron pues tantito peor porque lo desprotegieron, ¿no?, al compañero periodista Jorge Celestino. Y esto la verdad es muy muy lamentable que tengamos que estarlo nuevamente diciendo, y en un gobierno como el de Cuitláhuac García, el gobierno donde hay un fiscal que pues es incómodo a las tareas del gobernador del estado, que busca imponer a alguien de su confianza. Y es precisamente este tema, el tema de la autonomía de los poderes o de los organismos, que siempre se ha buscado, porque resulta que cuando los fiscales son afines o son puestos o colocados o impuestos en algún cargo público, pues prácticamente sirven a los intereses del gobernador en turno. Hoy en Veracruz no tenemos el caso, aunque lo vivimos en el bienio pasado con Miguel Ángel Yunes Linares, donde Luis Ángel Bravo Contreras, fiscal general del estado, fue obligado a renunciar, y pues permitió la llegada de Jorge Winkler Ortiz, gente de las confianzas de Miguel Ángel Yunes Linares. El gobierno de Cuitláhuac García no ha podido removerlo, pese a que se buscó ya su desafuero en el Congreso del Estado. Ahora, con lo que acaba de suceder con el compañero periodista, pues la verdad nos pone y nos llama mucho la atención que haya sucedido en este gobierno. Digo, nos llama mucho la atención que haya sucedido en el gobierno de Cuitláhuac García, pero más grave es aún que los protagonistas de brindar seguridad a nuestro estado estén enfrascados en una lucha verbal por el poder, por las ambiciones personales de ambos. Es grave, por cierto, sí, también hay que decirlo, y es algo indignante este cruel asesinato y cobarde que se cometió en contra de Jorge Celestino Ruiz, cuando también se habla de que el presidente municipal de Actopan pudiera estar inmiscuido o relacionado en este artero crimen que le quitó la vida a nuestro compañero periodista Jorge Celestino Ruiz. Y bueno, Cuitláhuac García en estos dimes y diretes ha dicho que a la Fiscalía le ha exigido acelerar las investigaciones sobre el asesinato del compañero periodista Jorge Celestino Ruiz Vázquez, ocurrido hace unos días allá en el municipio de Actopan. Dice el gobernador que bueno, además esto del presidente municipal está a investigar
al alcalde de este lugar si tiene relación con los hechos, y que su gobierno, el gobierno de Cuitláhuac García, está trabajando para dar con ellos o con quien resulte responsable de este artero crimen. Se ha mencionado, repito, al alcalde, pero dice el gobernador, es facultad, y es cierto, de la fiscalía determinar si tuvo alguna implicación el alcalde de esta ciudad de Actopan, Veracruz. Pero también le dice a la Fiscalía General del Estado que, de ser necesario, es esta fiscalía la que deberá solicitar al Congreso local el desafuero del presidente municipal panista de Actopan, José Paulino Domínguez, ya que es señalado como uno de los principales sospechosos del crimen del comunicador, quien días antes publicó una nota relacionada con desvío de recursos públicos de su gobierno. Es la Fiscalía quien debe de pedir al Congreso del Estado el desafuero, y los diputados lo tendrán que analizar. Y pide también que el gobernador que se aceleren las investigaciones. No hay que olvidar que Celestino Ruiz había dicho que el alcalde había dispuesto de una cantidad millonaria de dinero, se habla de más de 10, 12 millones de pesos, para poder sacar a su hijo. Eso es lo que se ha dicho, que tenía un problema legal su hijo. En Iztacalco se dio a conocer a través de los medios que Jorge Celestino había escrito algo al respecto de la disposición del dinero de este presidente municipal para poder ayudar a su hijo, quien había cometido o había privado de la vida a un compañero suyo allá en Iztacalco. Esto es lo que se ha dicho con respecto a ese tema que pudo haber originado la orden para acabar con la vida del compañero Jorge Celestino Ruiz. La verdad es muy, muy lamentable lo que estamos viviendo el día de hoy en el estado de Veracruz, donde prácticamente el gobierno de Cuitláhuac García, en estos primeros 8 meses, ya tenemos a un asesinado, si no me recuerdo, es el primero, creo, del gobierno de Cuitláhuac García. Ojalá me tengan el dato, pero sí, creo que sí es el primer homicidio que sucede en el gobierno de Cuitláhuac García. Y ojalá la respuesta del gobernador no se asemejen a las del cínico de Javier Duarte de Ochoa, que cuando se le preguntaba acerca de algún desaparecido, siempre tenía una risa cínica y una respuesta despreciable que hizo que el estado de Veracruz terminara por odiarlo. Son 8 meses de gobierno de Cuitláhuac García, y ojalá no tome el rumbo que tomó el gobierno de Javier Duarte. El primer homicidio en el gobierno de Cuitláhuac García. Les decía yo, ojalá el gobierno de Cuitláhuac García no tome el rumbo de Javier Duarte de Ochoa, porque hay muchas cosas que están llamando la atención de lo que él está haciendo. Por ejemplo, la compañera periodista Claudia Guerrero, en su columna Entre lo utópico y verdadero, señala que es lamentable que Cuitláhuac García tenga semejanza con las prácticas que realizó Javier Duarte de Ochoa. Cierto grupo de periodistas de la vieja guardia vuelven a cooptar a un gobernador ignorante, débil y manipulable, dice Claudia Guerrero, como lo fue Duarte y muchos de sus exfuncionarios, quienes pagaban el silencio. Bueno, habla de que ojalá y no sea igual, pues, pero pues todo indica de que por ahí va el camino, porque ahora se está rodeando de personajes que estuvieron con Javier Duarte de Ochoa, y bueno, y muchos de estos exfuncionarios del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, quienes pagaban el silencio de estos mercenarios, haciéndose llamar el grupo de los 10, pero en realidad pertenecían al grupo de los Ginos. ¿Por qué lo dice? Bueno, resulta
Claudia Guerrero escribe en su columna, alusivo a la ex coordinadora de comunicación social del gobierno del estado, María Gina Domínguez Colio, quien pagó millonarios convenios a esta agrupación y al final, cuando estuvo presa por desvíos de recursos públicos, sus grandes aliados guardaron silencio. Y es cierto, ya ve que casi no se dio a conocer nada de esto, pero bueno, como jauría, dice Claudia Guerrero en su columna Entre lo utópico y verdadero, cierto grupo de periodistas de la vieja guardia vuelven a cooptar a un gobernador ignorante y débil y manipulado, como lo fue Javier Duarte de Ochoa y muchos de sus exfuncionarios quienes pagaban el silencio de estos mercenarios. Se habla de mercenarios del periodismo, ¿no?, que fueron aliados de María Gina Domínguez Colio, quien fue la coordinadora de comunicación social, quienes siempre estaban pues ensalzando las labores de Javier Duarte de Ochoa, y ahora parece ser que el gobierno de Cuitláhuac García está haciendo la misma práctica que realizó Javier Duarte de Ochoa. En la lista de invitados habla Claudia Guerrero, no hubo sorpresas, pues sobresalen columnistas que se han dedicado a criticar a periodistas incómodos, entre ellos a una servidora, habla Claudia Guerrero, de que la han criticado por ser considerada enemiga de sus mecenas y padrinos. Curioso ser los mismos quienes aseguraban irse a la quiebra durante la administración de Miguel Ángel Yune Linares, y en esos 2 años del gobierno panista, al principio hablaban maravillas del cambio yunista, pero al ver que no había convenios, buscaron a sus viejos padrinos, con quienes cada mes les pagaban una mensualidad para ayudarse, y este recurso provenía del Senado de la República. Hoy, este mismo grupo, quienes aseguraban que Gina Domínguez era una especie de Juana de Arco, o Duarte pasaría a la historia como el mejor gobernador de la historia de Veracruz, después de las detenciones de estos presuntos héroes, este grupo cayó traicionando a Gina, hoy en reclusión domiciliaria, y al propio Javier Duarte de Ochoa, hoy en prisión en el reclusorio norte. Así que esto es lo que escribe Claudia Guerrero en su columna Entre lo utópico y verdadero. Y bueno, también hay otro caso muy interesante que se da a conocer el día de hoy en el gobierno de Cuitláhuac García. Es un escándalo que está en puerta, lo escribe Raimundo Jiménez al pie de la letra, un columnista también muy bien informado. Desde febrero de este año, dice el columnista, cuando Miguel Ángel Vega García asumió la Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría, por ahí lo vamos a ver ahorita a este señor, a Miguel Ángel Vega García, ojalá lo tengamos por ahí. Desde que asumió la Dirección de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría General del Gobierno del Estado, se alertó a la administración estatal de Morena que la incorporación del extitular del órgano interno de control de la Sedesol y de la Sedatu les podría afectar políticamente por la implicación del exfuncionario federal en la llamada estafa maestra. La estafa maestra que hoy tiene prácticamente con un pie en la cárcel a Rosario Robles, extitular de Sedesol y de la Sedatu. Aunque Rosario Robles trae un amparo bajo la manga o bajo el brazo, mañana debe de comparecer ante un juez de control. Su abogado dice que no hay los elementos necesarios para vincularla a proceso y que en todo caso son delitos que no merecen pena privativa oficiosa, es decir, que puede enfrentar el proceso en libertad. Pues ya lo veremos, ya veremos qué aportó la fiscalía, ya veremos qué es lo que entregó al juez de control. Pero bueno, Miguel Ángel Vega García asumió la Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría General del Estado y está implicado en la estafa maestra.
Se le dijo al gobierno de Morena, no han hecho caso. Y esto les podría afectar políticamente por la implicación del exfuncionario federal en la llamada estafa maestra, considerada por el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, como una maquinación de gran envergadura y de tantas coparticipaciones, cuyo posible daño a la nación estimó en mayo pasado en más de 5.875 millones de pesos, y sobre la cual dijo que no pudo ser producto de solo 23 casos personales independientes y aislados unos de otros. Ahí está el gobierno de Cuitláhuac García, que se está rodeando de verdaderas escorias políticas, de verdaderos corruptos del gobierno pasado. Este es el cambio de Cuitláhuac García. Es lo que estamos viendo el día de hoy. Estos personajes como Miguel Ángel Vega García, director general de la Oficina de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría General del Estado. Ahí, como lo ven, pues vamos a ver, mala señal para el combate a la corrupción con este señor. Desde luego, muy mala señal. No es creíble la forma de gobernar de Cuitláhuac García, pero pues ya veremos qué más se traen, ¿no? Porque pues esto simple y sencillamente pues les va a hacer mucho daño, igual que contratar o rodearse de periodistas. Se habla, lo dice Claudia Guerrero, de periodistas que fueron serviles a María Gina Domínguez Colio, quien fue ex coordinadora de comunicación social del gobierno de Javier Duarte. No dudamos que haya también ese tipo de gente, pero vamos a ver, porque esta es muy mala señal, lo de Miguel Ángel Vega García en la Oficina de Transparencia y Anticorrupción de la Función Pública de la Contraloría General del Estado. Es una muy mala señal del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, que no ha podido con ninguno de los temas que se le han presentado. Digo, es un verdadero desastre la ineptitud, la incapacidad, la poca preparación política del gobernador, la falta de oficio político, pues simple y sencillamente hace que este estado navegue sin rumbo, sin dirección. Es grave, y en el tema de seguridad ya ni se diga. Estamos verdaderamente acosados por el crimen organizado. El estado de Veracruz se llena de cadáveres, se llena de sangre, de desaparecidos, incluso a veces hasta por la misma policía, que se dio mucho esta práctica en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, pero en el gobierno parece ser que de Cuitláhuac García también hay varios casos. Uno de ellos es que ha salido a la luz pública que aquí en el municipio de Minatitlán localizan en Ejido Tacoteno de Minatitlán fosa con restos humanos, ropa y zapatos para niños. En el Ejido Tacoteno fueron hallados juguetes, ropa y zapatos de niños. En ese mismo lugar también hay restos humanos, indicaron los integrantes de colectivos de búsqueda. Este lugar se ubica en Minatitlán, Veracruz, municipio ubicado al sur del estado, aquí cerca de Coatzacoalcos, Veracruz, a 20, 25 minutos, 30 minutos, donde ayer martes los familiares de desaparecidos recorrieron el lugar al considerar que se trata de uno de los sitios de riesgo. ¿Cómo llegaron ahí a este lugar? Eso es lo más interesante de todo esto. En ese lugar se realizaron diligencias y el predio se ubica atrás del panteón que existe en esta colonia. Sin embargo, este caso llamó mucho la atención. Supuestamente en el lugar la policía ministerial encontró 2 cráneos y 124 restos óseos. Sospechan que una de las personas que fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública
y que posteriormente fue reportada como desaparecida, se le perdió la pista en Tacoteno, en el ejido Tacoteno, en esta colonia. Y por este caso el fiscal general dijo que hay por lo menos 2 policías que ya fueron detenidos, quienes operaban en Coatzacoalcos y Minatitlán, en el sur veracruzano, y que el operativo que se realizó fue para el cateo y de esta manera hacer la búsqueda de las 2 víctimas a quienes privaron de la vida. Dijo que no se trata de una nueva fosa clandestina, lo que hay ahí es una diligencia de cateo, hay un proceso penal donde hay detenidos por un delito que atribuimos de probable desaparición forzada. Y es que dicen que uno de los policías se acogió a un procedimiento para tratar de tener ciertos, derechos que le permitan enfrentar su proceso judicial. Se apegó a alguno de los procedimientos en donde pues señaló, eso es lo que se habla extraoficialmente, que uno de los policías o ex policías detenidos, con tal de alcanzar ciertos privilegios o derechos que le permitan enfrentar su proceso de la mejor manera, dio datos, dio señales, dio ubicación para que a él se le considere en el procedimiento al que se acogió, de tal manera que pueda tener él ciertas canonjías para alcanzar pues ciertos derechos que le permitan una sentencia, digamos, reducida posiblemente, o ciertos otras facultades o derechos dentro del mismo procedimiento que se le lleva. Por ello se habla extraoficialmente que aportó datos e información de esta fosa clandestina o de este predio en donde se encontraron 2 cráneos y más de 100 huesos, restos óseos en dicho predio. Así están las cosas en el municipio de Minatitlán y la verdad es algo muy delicado lo que estamos comentando el día de hoy. Bueno, hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan. Información vía internet. NP Noticias.